Muchas veces hay temas que a veces son conflictivos dentro de la iglesia por el desconocimiento de la palabra del Señor. Y otros temas a veces cuando tocan y son profundos, muchas veces tratamos de buscarles la diferente forma de cómo rebatir el tema que a veces se está presentando bíblicamente. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Y el tema que hoy quiero tocar es el poder diezmar nos permite vivir en la abundancia de Dios. Quiero leer el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10, un verso muy conocido por todos. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como dije al principio, este es un tema que ha traído muchos conflictos dentro de la iglesia, porque algunos que lo entienden no lo quieren entender, porque les gusta solo recibir y no compartir las bendiciones del Señor. A algunos lo entiendo, pero a otros no. Me explico. ¿Por qué a algunos lo entiendo? Porque sé que hay algunos sinvergüenzas que están dentro de las iglesias aprovechándose de los hermanos y de las hermanas, llevándole el dinero que a Dios le pertenece. Pero yo les quiero decir algo. Esas personas en algún momento tendrán que dar cuenta a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y yo les quiero decir a estas personas también que lo han hecho de corazón, entendiendo que el diezmo es una bendición y por eso lo han realizado, les quiero decir que Dios de la misma forma les va a bendecir, porque lo que hicieron, lo hicieron de corazón y con el entendimiento. Ahora, lamentablemente, se encontraron con estos sinvergüenzas dentro de las iglesias que hacen negocio de las cosas del Señor. Lamentablemente, muchos también de los que han diezmado entendiendo este tema, hoy no lo están haciendo por culpa de estos sinvergüenzas. Pero yo les quiero decir algo, y aquí viene el punto que dije, pero no les entiendo. ¿Por qué no les entiendo? Porque si son conocedores de la palabra del Señor, saben que lo que están haciendo lo hacen como para el Señor. Y no hay excusa para no hacerlo. Es que usted me dirá, pero mire, me encontré en una iglesia con este tipo de sinvergüenza donde el hombre que estaba por delante empezó a hacer otras cosas con el dinero. No importa, usted retírese de ese lugar y busque un lugar donde se predique la palabra del Señor, donde se hable de la salvación, del arrepentimiento, donde usted escuche que la palabra se predica sin agregar ni quitar nada. Cuando usted encuentre una iglesia así, ahí entregue su diezmo, porque hay que entregarlo sí o sí, porque su compromiso es con Dios y no con el hombre. Así que no hay excusas para no diezmar. Lamentablemente, como dije, hoy hay algunos sinvergüenzas dentro de la iglesia, pero no todos. Lamentablemente, por culpa de estos sinvergüenzas, han echado a muchos al saco. Y hay hombres lindos del Señor, mujeres lindas del Señor, que saben manejar estos recursos, que entienden que son recursos que los hermanos entregan como para el Señor y con el temor lo saben administrar. Así que no hay excusa, como dije delante, para no seguir haciéndolo. Yo te aconsejo que vuelvas a cumplir con la palabra del Señor para que empieces a ver las abundantes bendiciones de Dios. Quiero empezar diciendo que en la gracia en la cual vivimos, damos a Dios el diezmo no por una exigencia, sino por amor. Así como Abraham y Jacob dieron diezmos antes de la ley, el diezmo se preocupaba de suplir para los levitas y también los que trabajaban en el ministerio. Puede leer 1 Corintios capítulo 9. Pablo dice: no poner bozal al buey que estrilla, algo dicho por Dios para los levitas también en el tiempo de la ley. Y también en 2 de Corintios capítulo 11 verso 8, Pablo confiesa que él recibía salario de otras iglesias, pero a los corintios él no le aceptó salario, pues ellos al parecer eran niños espiritualmente. Lo que quiere decir, Pablo trabajó un tiempo construyendo carpas para sostenerse, porque en ese tiempo la gente que estaba con él eran nuevos
en Dios. La Escritura nos dice que el diezmo es santo al Señor, simbolizado en el hecho de que Dios es dueño de todo. Tú puedes leer Levítico capítulo 27, versos 30 y 32. Yo te doy estos textos para que tú puedas tomar, ¿no es cierto?, estos pasajes bíblicos y puedas profundizarlo. También el verso 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y el 31 dice: y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Verso 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. En otras palabras, se le debe volver a Dios por cuanto le pertenece a Él. Esto es en proporción a la manera como Dios también nos ha dado. Así también debemos devolver el diezmo a Dios. Quiero que me ponga atención en esto. Esto no apela a nuestra gratitud. Hablar del diezmo, lo que te hablan del diezmo, lo que la Biblia habla del diezmo, esto no apela, ¿no es cierto?, a nuestra gratitud ni a nuestra generosidad. Escúcheme bien, diezmamos porque Dios lo ha mandado y es un acto de obediencia y de amor. Hablar de los diezmos es un tema que siempre ha traído algún tipo de conflicto o duda en los creyentes, mayormente a aquellos que les gusta solo recibir de Dios y no dar nada. Pero escúcheme, el Señor promete bendecirnos si cumplimos fielmente con Él. Dios dijo en Malaquías 3:10: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Si estudiamos las enseñanzas de Jesús, gran parte de sus enseñanzas se relacionan con lo económico. Por eso cuando habla de buscar el reino de Dios, dice que vendrán las añadiduras. También dice en 3 de Juan 1:2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero leerte otros textos. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo en relación a Cristo, nada fuera de Él, porque todo proviene de Dios. Ageo 2:8 dice también que Él es dueño del oro y de la plata. Y Mateo capítulo 7, versos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Por qué todos estos textos leídos? Porque nos habla que todo es de Él. Y si leemos más adentro de la Biblia, dice que nosotros también somos de Él. Ni siquiera nos pertenecemos a nosotros. Este es un tema muy complejo a tratar dentro de la iglesia. Y hay muchos hermanos que saben que el diezmo es algo de Dios, que es algo que Dios estableció, pero le buscan las 5 patas al gato para buscar textos que puedan rebatir que no es. ¿Por qué? Porque son gente mísera. Y esos son los que están mal económicamente. Esos son los que a veces le alcanza, a veces no le alcanza. Esos son los que están pasando momentos complicados. Esos son aquellos que lamentablemente que niegan la palabra del Señor, que no pueden recibir la bendición y la abundancia de Dios. Siempre Dios está abierto a suplir y bendecir, no solo en lo espiritual, también en lo económico. Jesús en la cruz dio su vida en rescate por la humanidad. Y en esa cruz nos dio victoria por sobre todas las cosas, tanto espirituales, físicas y también materiales. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es dueño de todo. Ageo 2:8 dice: mío es el oro y mía es la plata. Pero vamos a tener siempre esas bendiciones, siempre y cuando estemos también a cuentas con Dios. Porque hay muchos que lamentablemente les gusta recibir, pero no les gusta dar, no entendiendo que más bienaventurado es dar que recibir, y que si sembramos, lo que sembramos vamos a cosechar. Si no invertimos en algo, ¿cómo vamos a ser prósperos en lo que querramos lograr? Se ha predicado por muchos años que Dios bendice, que Dios suple, y es una tremenda verdad. Pero no se le ha enseñado a la gente ni predicado que tenemos exigencias que cumplir delante de Dios, sí o sí. En el griego antiguo, la palabra décima parte es apodecato, que significa el pago de una décima parte o
porción. Recordemos, el diezmo en la Biblia fue antes de la ley de Moisés. Abraham da el 10% al sacerdote Melquisedec y Jacob ofrece a Dios el 10% de todo. Usted puede leer en su casa Hebreos capítulo 7, verso 1 al 10. Cuando Abraham regresa de derrotar a varios reyes, Melquisedec le salió al encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham tomó una 10ª parte del botín de guerra y se lo entregó. El nombre Melquisedec quiere decir rey de justicia. La palabra no miente, y aunque la quieran acomodar, los únicos que pierden bendiciones son los que, sabiendo hacer lo correcto, no lo hacen. Esta palabra está muy clara y podemos seguir conversando mucho más. Solo por el tiempo que tengo te estoy dando una breve explicación de la importancia de diezmar. Hoy muchos te hablan de que Dios te va a proveer, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a dar casa, de que Dios te va a dar auto, de que Dios te va a dar de todo, y te sacan la tremenda ofrenda y te dicen que el diezmo no es del Señor, y te llevan todo lo que tienes en el momento y nunca recibes nada. Porque la única forma en que Dios te puede dar, que te puede bendecir abundantemente, y que tú en esta área estés a cuenta siempre con el Señor. Viendo bien las Escrituras, el diezmo está vigente. ¿Por qué? Porque lo dieron Abraham y Jacob antes de la ley. Algunos dicen, no, que esto es de la ley. No. Lo dieron antes de la ley. Muchos, para no dar el diezmo, declaran que eso estaba en la ley. Pero nos olvidamos que el Señor vino a cumplir la ley, vino a perfeccionar la ley, ¿no es cierto? No a abolirla. Hay una palabra que algunos la leen mal o la quieren distorsionar para sus conveniencias y declaran, el dinero es la raíz de todos los males. Pero escúcheme bien, el dinero no es la raíz de todos los males. Mi Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10 al 11, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El dinero no es malo en sí. Lo malo es cuando el dinero se hace mi Señor. Cuando la Biblia menciona el diezmo por primera vez, lo hace en referencia a Abraham, mucho antes de que el pueblo de Israel se formara como nación y que Moisés recibiera la ley en el monte Sinaí. Amados y amadas, Abraham es el padre de la fe y de los creyentes. Usted puede leer Romanos capítulo 4. Él fue el primer ejemplo bíblico, escúcheme bien, él fue el primer ejemplo bíblico de un diezmador que dio su diezmo no a otro, sino a Cristo mismo en la persona de Melquisedec. Y no lo hizo por cumplir una ley de Dios, sino por amor y agradecimiento. Esto no afectó nada en su economía, porque ya Abraham era rico y lo da. ¿Sabe por qué? Porque sabe de dónde venía todo lo que él recibía. Él sabía que todo lo que él recibía venía de Dios. Nosotros los creyentes somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y como tal debemos seguir el ejemplo de Abraham en dar de todo lo que poseemos el diezmo a Dios. Gálatas capítulo 3, verso 6 al 8 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti, escúcheme, en ti serán benditas todas las naciones. Hemos sido llamados a ser bendecidos desde el principio, pero depende también de obedecer al Señor. Veamos algunas preguntas sobre el diezmo. ¿Cuál es el significado del diezmo? El significado es la 10ª parte de las ganancias y entrada que el creyente destina para una finalidad sagrada. Esa 10ª parte es la devolución a Dios como una señal de pacto y de sociedad con Él, reconociendo como el creador
y propietario de todas las cosas. Lea ahí Levíticos capítulo 27, versos 31 y 32. Y todo diezmo será consagrado a Jehová. Malaquías 3:8 al 10 dice, el 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, dice el verso 10. Y haya alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmo está relacionado a la voluntad de Dios o a la voluntad de los hombres. Está relacionado a un mandamiento de Dios. Pues como soberano del universo, se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo. Por eso dice, traer todos los diezmos al alfolí, ahí en Malaquías 3:10. El deber es el deber y debe cumplirse por esa misma razón. Dios respeta el libre albedrío. Podemos decir que Él no obliga a nadie a seguirlo ni cumplir con Él. Y escúcheme bien, escúcheme. El principio del diezmo se basa en principios. ¿Cuál fue el motivo en que Dios estableció el diezmo? Dios lo estableció para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su Creador, de carácter generoso y desinteresado, y para que al fin pueda participar con Cristo de una eterna y gloriosa recompensa. En otras palabras, diezmar desarrollaría el carácter y manifestaría la verdadera condición del corazón, para expresar a Dios nuestra lealtad y obediencia a la soberanía divina. Dios es dueño y de todo, y dador de todo. Leemos en 1 Corintios capítulo 9, 11 al 14, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Sí, así es. ¿Cuánto hemos sido bendecidos? ¿Cuánto Dios nos ha dado? Hemos cumplido con lo que dice la palabra del Señor. Sabes que si tú no cierras esa puerta, todo lo que puedas haber conquistado, cuidado que el enemigo te lo puede robar, porque cuando ve puerta abierta, él es experto para entrar y robar las bendiciones. ¿Qué significa el alfolí? En Malaquías 3:10 significa granero o depósito. En Salmo 33, verso 7, almacenes. En 1 Crónicas 27, 28. En 1 Crónicas 28, 12, puede referirse a la tesorería de la iglesia local. Ese sería el verdadero alfolí. Como pastor, me es deber hablarles de esto tan importante. Muchos no lo hacen para que los hermanos no se molesten, ¿no es cierto? Y tampoco se les vaya de la iglesia. Yo como pastor dependo de Dios, y Dios sabe de qué manera sostenerme y bendecir mi trabajo en la obra del Señor. Y lamentablemente muchos no lo hacen para que los hermanos no se molesten, y es por eso que los hermanos a los cuales ellos están pastoreando están muy afligidos en lo económico. Quiero decirte esto, lo que se siembra, se cosecha. El diezmo es un acto de adoración. Cuando Jacob devolvió su diezmo al Señor, lo estaba adorando. Tú puedes leer conmigo ahí Génesis capítulo 8, verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Hay muchos testimonios de hombres hoy en la actualidad que le están cumpliendo a Dios, y Dios le ha provisto, Dios le ha suplido, y hoy son muy bendecidos. Éxodo capítulo 23, verso 15 dice, ninguno se presentará a mí con manos vacías. Algunos no dan el diezmo, pero tampoco dan generosamente, como dice la Biblia. Sí, hay algunos que dicen, no, que no hay que diezmar, que no hay nada, pero tampoco ofrendan. Son míseros, no dan nada, quieren solo recibir, y nunca van a recibir la abundancia de Dios, porque para
abrir esas ventanas de abundancia, hay que mejor dar que recibir. Dios no necesita el dinero, Él es dueño de todo, pero sí provee a sus hijos para que también provean y sean el medio de bendición en la iglesia. Al presentarnos delante del Señor con el diezmo, estamos identificándonos como sus adoradores. A través de la devolución del diezmo entregamos a Dios no solo el dinero, sino sobre todo el corazón, la propia vida, como un reconocimiento de su piedad. La palabra robar a Dios en cuanto al diezmo en Malaquías 3:8-10 equivale a apropiarse de algo que fue dejado en confianza. Es una apropiación indebida. ¿Qué pasó con la viuda que dio todo lo que tenía? Jesús miró su corazón. Escúcheme bien, los hombres no se empobrecen al devolver a Dios lo que es suyo. La pobreza sobreviene cuando se retienen esos recursos. Quiero concluir en este tema que estamos compartiendo, que sé que a muchos no les gusta, pero se están perdiendo una tremenda bendición si no lo entienden, si no lo estudian y no dan lo que tienen que dar. Quiero ir concluyendo este tema. Aprendemos que todo es de Dios y Dios solo nos pide algo, no porque Él lo necesita, sino porque así es la manera también que los que trabajan en el altar vivan del altar y se apoyen a los que necesitan. Dios abre puertas para que sobreabunde la bendición, incluso le traspase la bendición para así poder dar y bendecir a otros que lo necesitan. No olvidemos que somos mayordomos en las posesiones materiales. Dios le concedió a nuestros primeros padres la responsabilidad de sojuzgar la tierra, gobernar el reino animal y cuidar el jardín del Edén. Usted puede leer Génesis capítulo 1, verso 28 y capítulo 2, verso 15. Todo eso le pertenecía no solo para que gozaran de ello, sino para que lo administraran. Dios ha puesto recursos en nuestras manos. ¿Cómo los estamos administrando? ¿Le damos a Dios lo que a Él le corresponde? La Escritura nos dice que el diezmo es santo al Señor, simbolizando el hecho de que Dios es dueño de todo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 10, verso 22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiero dejarle este verso porque hay muchos que dicen que están siendo bendecidos, pero no tienen paz, no viven tranquilos. Sí, debemos recordar que hay otros que también da y le podríamos decir, como tú lo declaras, me está bendiciendo, pero has dejado a Dios, no cumples con Dios. Entonces ten cuidado, porque cuando Dios da, trae paz y no hay tristeza en su bendición. Te quiero decir algo en esta conclusión y quiero dejarte este pasaje bíblico para que lo estudies y estudies más sobre esto. Según Mateo 23:23, Cristo, al decir sin dejar de hacer aquello, respaldó la práctica de diezmar a los judíos de su tiempo. Verso 23, ay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amados y amadas, en conclusión, la Biblia es la única verdad y no debemos quitar ni agregar nada. Hay que obedecerla y recibiremos de sus abundantes bendiciones. Sé que hablar de este tema es bastante complicado para los que lamentablemente, sabiendo hacer lo que deben hacer, no lo hacen. Sí, porque si tú conoces la Escritura y tú dices ser un conocedor de Dios a través de la palabra, vas a entender que el diezmo es bíblico y debemos cumplir, porque es el medio que Dios tiene para producir la abundante bendición y para que no haya escasez en ninguna de nuestras áreas de nuestras vidas. Mayormente, aquellos pastores que han sido llamados por Dios deben tener muy claro este tema, porque cuando Dios les llama, no les llama a depender de los hermanos,
sino a depender de Dios para que así puedan predicar la palabra como está escrita y no cambiarla para agradar a los hermanos, para que no se vayan de la iglesia. Si esa es la actitud de uno que ha sido llamado por Dios, lamentablemente en su tiempo Dios le pasará la cuenta. Y Dios, si nos llamó, nos sostendrá y nos proveerá en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios te bendiga donde quiera que estés y que esta palabra sea de mucha bendición para ti. Paz del Señor.